Bien, ahí Fran puso el link a la sala de él por si quieren preguntarle algo puntualmente a él. Y ahora ahí está la de Eugenia también. ¿Sí? Acuérdense, si quieren hacer una pregunta puntual o algo que se trabaron mientras continúa la clase, le pueden preguntar sin ningún problema. Bien, la clase pasada nos habíamos quedado en la generación de... perdón, abro el TP. Nos habíamos quedado en el PCB. Habíamos llegado hasta este punto. ¿Sí? Teníamos digamos, el PCB terminado. Acuérdense, no se pueden superponer las serigrafías, ¿sí? En este caso yo tengo acá algo superpuesto, lo voy a corregir. Eso es algo que es re común en lo que entregan las primeras veces, que Fer, no... perdón, no Sí. estás mostrando en Ah, pantalla. vengo mal hoy, vengo dormido. Gracias, ok. Genial, estaba grabando y no estaba grabando nada. Bien, ahora sí. Bueno, decía que normalmente cuando hacen las primeras entregas suelen pasar estas cosas, que entregan con serigrafía que está superpuesta, que está tapada por otra cosa. ¿Sí? Eso es algo que se lo vamos a corregir seguro. Si viene tapado, si viene un designador puesto acá, que lo tapa el componente cuando está colocado el componente, queda tapado el designador, eso también se lo vamos a corregir, lo van a tener que cambiar. ¿Sí? También la separación desde el borde de la placa hasta donde empieza a ver algo, que dejamos medio milímetro, eso por lo menos medio milímetro tiene que haber. En algún caso algún fabricante puede llegar a pedir más. Toda esta información, digamos, de los detalles de fabricación, lo pueden ver en los detalles que entregan los fabricantes. ¿Sí? Ahora vamos a ver, voy a entrar a PCBWay para mostrar uno. Esto ya, para mostrar cómo muestran estas cosas en los fabricantes. ¿Sí? Si vamos acá dice capabilities, vendrían a ser capacidades, es decir, lo que ellos están en condiciones de fabricar. Y entramos acá y acá vemos toda la especificación que tienen ellos de lo que pueden fabricar. Y también van a encontrar eh, los datos de, por ejemplo, lo que estaba eh, mencionando recién. Tiene que estar por acá, déjenme que lo encuentre, la distancia del borde al, a lo primero que puede haber. Déjenme un segundito a ver si lo encontramos. Fíjense, hablando de tolerancias, lo que hablábamos en un principio, normalmente el dato viene por este lado. Tenemos acá la tolerancia en el... ¿dónde está? No está. La tolerancia en el borde, en el outline, ¿no? En el contorno de la placa. Y fíjense que dice más o menos 0,2 milímetros y más o menos 0,5 milímetros, ¿sí? Que es para dos formas distintas de hacer la placa, que es mediante ruteado o mediante B-scoring, que después lo vamos a ver eso para el TP2. Pero este dato de acá, donde nos dice que la tolerancia en el borde de la placa es de 0,2 milímetros o de 0,5. Por eso dejamos 0,5 al menos para que no haya problemas al momento de fabricarla. O sea, lo que nos está diciendo el fabricante, que la placa puede venir justo en la línea donde yo la estoy marcando, o medio milímetro más adentro o medio milímetro más afuera. ¿Sí? Entonces ese dato es relevante y por eso siempre dejamos al menos medio milímetro. Entonces si la placa de ustedes viene, por ejemplo, así, ¿sí? Y viene en estas condiciones, uno mira y dice, no, pero la serigrafía está dentro de la placa.
pero no está dentro de la tolerancia de fabricación, ¿sí? Tiene que estar metida adentro, ¿sí? Tiene que estar separado de esos medio milímetro como para que cuando vayan a fabricar no tengan un inconveniente. Lo mismo con el plano, ¿sí? Con el plano este que generamos. En general, yo no me acuerdo ahora cuánto lo deja, pero si yo estiro esto y lo dejo justo en el borde, de todas maneras, me lo separa. Porque ya ven que acá me lo deja y es más o menos la misma distancia, medio milímetro. Bueno, eso es porque ya el KiCad sabe que lo tiene que separar medio milímetro desde el contorno. Pero esa medida, después, si editamos el plano para cambiar algunos parámetros, puede que la cambiemos y nos termine dejando el plano demasiado cerca, ¿sí? Entonces siempre lo dejamos a medio milímetro y nos evitamos todos los problemas, ¿sí? Bien. Bueno, para entregar el TP1, además de lo que tenemos hecho hasta acá, tenemos que dejar una cota, ¿sí? Una cota de una medición para saber cuánto mide nuestra placa, ¿sí? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer para agregar una cota, lo que vamos a hacer es agregar desde el botón derecho de acá, que dice agregar dimensión. Yo no sé cómo lo tienen ustedes, puede que no vean todos estos botones porque les queda fuera de la ventana. Todo lo que les falte acá, siempre lo tienen acá, ¿sí? En Place, acá está Place, Dimension, está acá también, ¿sí? Entonces todo lo que les esté faltando, alguna herramienta que les falte acá, la van a encontrar en el menú. Les aviso porque depende de la resolución del monitor de ustedes. Si tienen menor resolución, ya los botones no entran y no los ponen, no tienen acceso si no es por el menú. Bien, entonces con la opción de acá agregar dimensión, ¿sí? Hacemos un clic. Primero tenemos que cambiar de layer y ponerlo en FFAB, ¿sí? Que yo en este momento lo tengo destildado, lo voy a tildar, ¿sí? Que son notas de fabricación, notas para el fabricante. Esto es algo que nosotros, perdón, me parece que no iba en Drawing User, perdón. Acá donde está en Drawing User, ¿sí? En este layer que está acá, hacemos un clic en agregar dimensión y acá vamos a hacer un clic en los puntos donde yo quiero medir, ¿sí? Me voy a la punta inferior izquierda, que ven ahí que me lo marca como un punto relevante, como que encuentra algo, ¿sí? Acuérdense, quizás les conviene, como esto ya lo habíamos diseñado en milímetros, puede que a poner la grilla en 1 milímetro les resulte más fácil para no errarle. Hacemos un clic acá y nos vamos a la otra punta, ¿sí? Nos vamos acá. Ahí me marca los 40 milímetros, hago otro clic y después me separo para que quede alejado. El estándar, la separación estándar que viene, digamos que se usa en dibujo técnico, son 6 milímetros. Pero bueno, no es algo que nos vayamos a prestarle demasiada atención. Si lo hacen a 6 milímetros, mejor. Pero no es algo crítico, ¿sí? Bien, ahí ya está colocado. Y ahora la otra medición, ¿sí? Un clic acá, un clic acá y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Pero lo repito, no pasa nada si no está. El asunto es que no lo dejen tan pegado que quede encimado, ¿sí? Que no lo hagan, digamos, ahí, que está superpuesto, ¿sí? Otro error que suelen cometer es hacerlo en F-Silix, ¿sí? En lugar de hacerlo en ese layer en el que les acabo de mencionar, lo hacen en F-Silix, ¿sí? Luego les muestro que ahí, bueno, no importa, igual que esté mal. Cuando lo hacen ahí, si se fijan bueno, en el 3D justo yo tengo el fondo blanco. Ah, ahí está.
¿sí? Si lo ven en 3D, hasta capaz que les gusta esto, ¿no? Que se vean las letritas. Pero esto no está bien, esto no es correcto, porque están poniendo serigrafía fuera de la placa. No puede haber serigrafía fuera de la placa. Cuando ustedes vayan a fabricar estas cosas, esta serigrafía, o sea, no, el fabricante no hace esta plaquita sola y punto, sino que hace un panel en donde pone un montón de todas estas placas, una al lado de la otra, arma una grilla de esta placa y de un montón de otras más, ¿sí? O normalmente las placas, el cobre virgen, viene de 1 metro por 1 metro o más. Entonces, en 1 metro por 1 metro meten, aparte de la placa que nosotros le estamos pidiendo, un montón de proyectos más, ¿sí? Entonces no puede haber nada por afuera, porque vamos a terminar borrando, cayendo nuestra serigrafía en la otra placa. Si nosotros tuviéramos dos placas, una al lado de la otra, también nos caería esa serigrafía en nuestra otra placa, ¿sí? Entonces, para evitar esas cosas, la serigrafía nunca tiene que sobresalir del contorno de nuestra placa, ¿sí? Bien, con esto hecho así, ahora sí, está terminado terminado el PCB. ¿Sí? Ya lo terminamos, ya grabamos y listo, quedó listo para entregar. Ahora lo que tenemos que hacer es generar los archivos de fabricación. ¿Qué son los archivos de fabricación? Son los archivos que yo le voy a pasar al fabricante de circuitos impresos, ¿sí? Yo nunca le voy a pasar, o no es conveniente, pasarle el proyecto, ¿sí? Porque lo que podría hacer yo es, bueno, agarro un zip del proyecto en KiCad, lo zipeo, se lo mando por mail al fabricante y listo, hacemos una placa de estas. Pero cuando hacemos eso, le estamos dando absolutamente toda la información de nuestro PCB. Entonces, tranquilamente puede replicar y ver qué es cada uno de los componentes, cómo, digamos, encontrar los valores y demás, y hacer una fabricación propia y, digamos, copiarnos nuestro diseño sin ningún esfuerzo. Entonces eso no se estila, no se acostumbra, y lo que sí se hace es mandar los archivos de fabricación, que es lo que necesitan las máquinas, ¿sí? Es decir, las impresoras o los equipos de impresión de los circuitos impresos utilizan un formato estandarizado que en realidad son archivos para centros de mecanizado. No sé si escucharon hablar de la sigla CNC, que es, no me acuerdo exactamente la sigla, pero es Centro de Control Numérico. Es una forma de especificar a una máquina tanto el eje X como el eje Y y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, los archivos Herbert son archivos que están hechos directamente para alimentar esas máquinas. Es lo que necesitan esas máquinas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es generar estos archivos para poder enviárselo al fabricante. Esto es algo bastante simple, ¿sí? Esos archivos se llaman archivos Herbert. De hecho, si se fijan en el KiCad, en el frontal, en la pantalla principal, acá, donde tenemos todo, tenemos acá este icono que dice Herbert Viewer, ¿sí? Es un visor de archivos Herbert. Entonces los vamos a generar y desde ahí los vamos a poder ver, ¿sí? Entonces, desde acá, desde el PCB New, para generar los archivos Herbert, vamos a File, Plot, ¿sí? La verdad que no puedo poner en default estos tildes, ¿sí? Pero hasta donde yo recuerdo, esto viene, si la memoria no me falla, esto viene así, ¿sí? El plot format, digamos, pueden seleccionar varios, pueden incluso poner un PDF, pero en plot format ponen Herbert, ¿sí? Y en directorio de salida, esto va a venir en blanco seguramente, y ponen punto barra, que es la misma carpeta donde está el proyecto, Herbert, como suena, Herbert, con B larga y con G. Esto nació, los formatos Herbert, los inventó un Joseph Herbert, creo que era el que lo hizo, porque vendían unas máquinas que eran de control numérico y que justamente necesitaban un archivo en un formato de este estilo para manejar las máquinas. Y con el tiempo, eso fue a principios de los 80, creo, si mal no recuerdo,
Y después de eso se fue estandarizando y hoy en día es el estándar de facto de cualquier fabricante de circuitos impresos. ¿Sí? Bien, ponen acá en directorio de salida /Herbert. Y así como está, ¿sí? En este caso, o sea, lo que menciona acá son los layers que se van a generar y cuál es la necesidad que puede llegar a tener el fabricante de cada uno de estos. ¿Sí? Los primeros dos, F.cu y B.cu, es el cobre, ¿sí? Frontal y trasero. En nuestro caso, el trasero, perdón, el cobre frontal está en blanco, no hay nada de cobre frontal. Así que podríamos no generarlo, pero así como forma estándar se puede dejar. Después los que dicen adhesivo, ADES acá, F.ADES y B.ADES, es un layer para especificar el adhesivo. Eso después lo vamos a ver cuando expliquemos cómo es todo el proceso de montaje de un circuito impreso, pero así explicado rápido, cuando es una soldadura por ola y yo tengo componentes True-Hole y SMD del lado de abajo, ¿sí? Yo paso la placa con componentes del lado de abajo y los sueldo, esos componentes hay que pegarlos primero. Entonces para eso está esos layers. Después los de F-Paste es para pasta de estaño, ¿sí? Que también lo vamos a ver, eso tiene que ver con cómo se pone el estaño y los componentes SMD. En este caso también van a estar en blanco los dos porque no hay nada, entonces no tenemos componentes SMD. F-Silk son los dos layers de serigrafía, tanto del lado de arriba como del lado de abajo. La realidad, al menos es algo que me pasó a mí, en algunos casos, en algún fabricante local, cobra un extra si tiene serigrafía de los dos lados. O sea, el estándar de ellos es serigrafía de un solo lado, no de los dos. Entonces, si quiero serigrafía de los dos lados, me cobran un 10% más, o un valor de ese estilo. Entonces, en ese caso sí es preferible no mandárselo ese archivo, por las dudas. Me pasó que yo mandé a hacer una placa que tenía un montón de serigrafía de un lado y del lado atrás tenía 2 pavadas. Un número, lo del serial number y alguna pavada más, lo tenía del lado atrás. Entonces cuando me dice, mira, te vamos a cobrar un 10% más porque tenés serigrafía de los dos lados, le digo, no, déjalo y hacelo de un solo lado, la serigrafía, y ya está. Dando por obvio que lo que quería era todo el lado donde están todos los componentes, no el número de serie atrás. Me mandaron el número de serie, ¿sí? De hecho, la tengo que tener por ahí la placa como para que vean. A ver si la tengo acá. Perdóname, Sí, ¿podés repetirme dónde te metiste para poner el archivo este ./Herbert? sí. Vamos, cierro acá, vamos a File, Plot. ¿Sí? Y ahí ya estamos. No sé si se llega a ver esta placa. ¿Ven? Que no tiene ninguna serigrafía del frente. Y atrás lo único que tenía era el recuadrito del número de serie. Bueno, me mandaron todo esto sin serigrafía. ¿Sí? Que era de este estilo. Ahí sí se ve otra versión ya más nueva con serigrafía. Y bueno, nada, un detalle. Entonces cuando vayan a mandárselo a un fabricante, en general, si lo mandan a las empresas chinas, las de afuera, les van a cobrar lo mismo en cualquier color, si tiene serigrafía, si no lo tiene, si tiene de un lado, si tiene de los dos, le van a cobrar todo lo mismo. Pero bueno, si lo mandan a algún local, tener cuidado de elegir bien si quieren serigrafía de los dos lados o de uno y qué archivo mandarle. Y otro layer que necesitamos sí o sí es el contorno de la placa, ¿sí? El edge cuts es el contorno de la placa que también lo necesitamos sí o sí. ¿Sí? De lo que está acá, en general no vamos a tocar nada más. ¿Sí? Lo dejamos como está, no hay que marcar nada. Entonces después de esto es tan simple como
venir acá a la derecha abajo, poner plot. Y acá me muestra una información de lo que generó, ¿sí? Que pudo crearlos todos, todos los archivos, cada uno le pone el nombre del proyecto y después el nombre del layer, ¿sí? .gbr de Herbert. Después que hicimos esto, estos son los archivos Herbert. También hay que crear otro archivo para la máquina que hace los agujeros, ¿sí? Los taladros. Ese es el archivo de taladro o drill file, ¿sí? También es sencillo. Acá tenemos la opción Generate Drill File. Entonces también acá hacemos un clic, me lo va a dejar en el mismo lugar. Y acá también no tocamos nada. Acá tiene una opción que dice Herbert. Eso no lo tocamos en este caso, ¿sí? Lo dejamos como está, como PostScript. Porque en realidad el formato que se usan para los agujeros es este que dice Excelon, ¿sí? Entonces, así como está, sin tocar nada, también generar drill files, ¿sí? Ahí está, ahí me genera dos archivos. Uno que dice PTH y otro que dice NPTH. PTH es Plated True Hole, ¿sí? Vendría a ser un true hole, un agujerito metalizado. Y NPTH es Non-Plated True Hole. Son todos los agujeros que no van metalizados, ¿sí? A veces tenemos un agujero que es para sujeción de algún elemento o para simplemente es un agujero porque el gabinete pasa por ahí y necesita un agujero. Entonces, en ese caso podría ser no metalizado. En definitiva, lo que hace es crearme los dos agujeros. Fíjense también un detalle, que por qué lo hace por separado. Porque primero hace todos los metalizados, hace todos los agujeros para la metalización, hacen la metalización, hacen todo el resto del circuito y después hacen los agujeros que no llevan metalización, ¿sí? Entonces es parte también, está por separado para alimentar las distintas máquinas que necesitan, o sea, para alimentar todas las máquinas que necesitan estos archivos, ¿sí? Ahí ya lo creo. Lo cierro los dos y vamos a ver que en nuestro proyecto ya vamos a tener creada la carpeta Herbert, ¿sí? Y podemos verlos, o sea, yo puedo agarrar el Herbert Viewer, voy a File, y acá puedo cargar Open Herbert File y selecciono todos, menos los de agujeros, ¿sí? Igual acá solo me deja elegir los .gbr. Le doy a aceptar y me muestra lo que leyó, ¿sí? Y acá me va a mostrar con otros colores, ¿sí? Los layers que yo fui cargando. No es lo más amistoso la parte de Herbert, pero bueno, por lo menos saben que lo pudo leer, ¿sí? Pueden también ir deshabilitando layers para ver cómo quedó o qué contiene cada uno de los layers. Fíjense, yo puedo deshabilitarlos a todos y acá mostrar solo la serigrafía, ¿sí? Solo la pasta de estaño, que como pasta de estaño, como no hay nada de SMD, no hay nada. La máscara antisoldante, ¿sí? Fíjense que ahí me muestra donde no, ¿se acuerdan que yo les había mencionado apertura de máscara antisoldante? Bueno, es justamente esto. Muestra los lugares donde no va a haber máscara antisoldante. Que es justamente donde están todos los pads. Todas las partes que van metalizadas. No tiene que haber máscara antisoldante porque después si no yo no puedo soldar nada. Este es el layer para máscara antisoldante. Después para el cobre frontal. ¿Sí? Bueno, como están los agujeritos metalizados del lado de arriba también. ¿Sí? Son metalizados los agujeritos. Entonces también tengo el pedacito de cobre al lado de arriba. El contorno de la placa, ¿sí? Estos dos no tienen nada porque es la parte de atrás de máscara de pasta de estaño y de serigrafía trasera, que no tengo nada. Acá tengo de vuelta la máscara antisoldante del lado de abajo, ¿sí? Y el cobre del lado de abajo. En realidad, si vamos a ser estrictos, ¿sí? Con esto,
si queremos hacer una placa de simple faz, no van metalizadas las vías, ¿sí? Y no va cobre del lado de arriba como veíamos recién. Este cobre del lado de arriba para la metalización no iría, porque en definitiva estaríamos necesitando igual una placa, un PCB que tenga cobre de los dos lados, ¿sí? Pero bueno, para lo que es el TP1 no hay ningún problema, lo dejamos como está, ¿sí? Pero bueno, técnicamente, si estoy haciendo una vía un agujerito metalizado y tengo cobre del lado de arriba, es como que tengo igual un PCB con cobre de los dos lados, ¿sí? Entonces, lo menciono, no es muy relevante para el TP1, lo vamos a dejar así como está, pero digamos, si yo quisiera fabricar esto, eh, estaría usando en definitiva un PCB de dos capas. Y acá vamos a agregar los archivos de taladro, ¿sí? Me agrego esos dos también, y me va a marcar, si los encuentro acá, volvemos a desactivar esto. Fíjense, acá me marca con el archivo este de taladro, me marca todos los lugares donde hay un agujerito, ¿sí? Acá tenemos los cuatro del 555, el capacitor, estas son las dos resistencias, otros dos capacitores, el conector, el LED y la otra resistencia, ¿sí? Entonces, esto es un archivo que va directo a los archivos de fabricación. Y fíjense que acá dice D11, no sé si se llega a ver, dice D11, D13, D12, ¿sí? ¿Por qué los menciona con distinto número? Bueno, eso es por el diámetro que necesita para hacer el agujero, ¿sí? O sea que también eso está, digamos, como que menciona todos los agujeros. Si vamos a ver los archivos, son archivos de texto plano, ahora los vamos a abrir. Pero menciona el diámetro y la ubicación. Entonces, sabe que con esta mecha va a tener que hacer todos estos agujeros acá que dicen de 11. Va a tener que cambiar de herramienta para hacer este agujerito y cambiar otra vez para hacer este último, ¿sí? Entonces, son detalles de cómo funciona esto. Si vamos ahora a la carpeta donde tenemos el TP, nos están los Herbert, podemos ver el de drill file que acabamos de ver, de abrir. Con un editor de texto común, ¿sí? Y acá menciona el formato que tiene, los detalles que tiene, ¿sí? Y no, digamos, yo no me conozco el formato este, digamos, no lo interpreto, pero bueno, acá lo que sí sé es que menciona esta parte de acá que dice T1, T2 y T3, son las tres herramientas que va a tener que usar, ¿sí? Para hacer agujeros de 8 milímetros, de 9 milímetros, de 0,8, 0,9 y de 1 milímetro, ¿sí? Son los tres diámetros que veíamos recién. Y después estas son las ubicaciones, en X y en Y, ¿sí? De dónde está en X y en Y los... bueno, ahí está bastante claro igual este formato. Para la herramienta 1, T1, son todos estos agujeros, ¿sí? Esperen que... Ahí va a estar mejor, digamos que... Para la herramienta 1 son todos estos agujeros, ¿sí? En X y en Y. Y para la herramienta 2 son todos estos y demás, ¿sí? Entonces acá ven, es un archivo de texto bastante sencillo. El Herbert común, ese sí que no es tan sencillo de seguir. Acá en la parte de agujeros no metalizados no hay nada, está todo vacío, no había nada. Después, para por ejemplo los Herbert de la parte de cobre, esto ya no es muy... Sí, este ya es un formato bastante... Bueno, acá también está definido, no lo tengo definido igual. Digamos, acá la definición que tiene esto es el cobre, el dibujo del cobre, así que esto imagínense, es bastante largo, no, no es muy interpretable, no es tan claro como el otro, ¿sí? No pasa nada, eso no te preocupes, Maximiliano, no,
no es relevante. Eso no nos vamos a meter en lo que contiene el archivo. Yo solo me voy a fijar que esté generado y abrirlo y lo pueda ver. Pero olvídate si no tiene los mismos nombres, no pasa nada. Sí, no, en este TP no lo vamos a hacer, pero en TP2 sí. Vamos a dejar los las respuestas para Juan. Que puso si no es tener en algún lugar, alguna ranura, algún agujero para atornillar la placa. En el TP2 lo vamos a hacer, Juan, pero en este lo dejamos así. Pero sí, en general la placa va a estar atornillada o puesta en algún gabinete, en algún lado. Entonces siempre hay que dejarle algún lugar para sujeción. Pero no lo agregamos en este TP. Profe, una pregunta. Sí. A mí me quedó las mediciones de la placa de 40-30 que se ven con el visor 3D. ¿Eso está bien o hay que cambiarlo? No, porque si hiciste eso es porque te quedó en un layer que no era, ¿sí? Que es lo que yo había mencionado, que puede que lo veas en FSILIX. Pero lo que puedes hacer es, lo tocas para seleccionarla, a ver si me deja. Sí, si tocándolo no te lo selecciona, es una selección digamos, lo tenés que seleccionar de alguna manera, o haciendo clic una vez y que te lo marque, o haciendo el recuadro de derecha a izquierda para que te lo seleccione. Editas con la E y acá le puedes cambiar el layer. ¿Sí? Van Drawing Users. ¿Sí? Seguramente lo tenés en FSILX, que es el que se ve cuando pones 3D. Pero va en Drawing User. ¿Sí? Lo Listo, cambias el layer, gracias. de nada, le cambias el layer de ahí y ya está. Pero son cosas que si viene mal, se las vamos a corregir y las van a tener que entregar de vuelta, ¿sí? Te los aviso. Por eso lo aclaro tantas veces también. Bien, y después que ya lo tengo generado, los Herbert, también podemos llegar a verlo, así como lo estaba viendo acá. Hay visores online de archivo Herbert, ¿sí? Pueden buscar Herbert Online Viewer. Profe, ahí le Sí, mandaron un en el chat. a ver. ¿Qué archivo te dice que no existe, Dani? Cuando abrís el punto .pro, ¿podés compartir pantalla? ¿Estás intentando? ¿No te aparece la opción de compartir pantalla? Bueno, eso porque te logueaste con una cuenta, o sea, te deberías loguear con la cuenta @frba. Les muestro algo también porque hay veces que hay gente que no lo conoce, por las dudas. Si ustedes ya tienen una cuenta de Gmail, ¿sí? Yo voy a mi mail. Si ustedes tienen una cuenta de Gmail y van acá a la parte de usuarios, ¿sí? Acá pueden agregar, añadir otra cuenta, ¿sí? Y acá yo tengo mi Gmail y tengo también la cuenta de la facultad. Entonces están logueados con las dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces así pueden tener logueadas las dos
y al momento de entrar a Google Meet, les va a mostrar con qué usuario se quieren loguear. Y eso fue lo que me pasó a mí recién. Que cuando entré con mi cuenta personal y no me di cuenta. Pero cuando entran, les va a preguntar, y si entran con la que es @FRBA, van a poder ustedes mismos eh, compartir pantalla. Ustedes mismos pueden darle a grabar para que arranque la grabación. Que alguno incluso lo ha hecho. Pero nada, para que puedan compartir pantalla para estos casos. No sé qué es el error que te está dando. Tendría que ver una captura de pantalla o ver tu pantalla. Si querés, te podés loguear con la otra cuenta de Gmail de FRBA y, y mientras tanto se dice acá, te logueas con la otra y volvés a entrar. Bueno, entonces no sé por qué no te está dejando. Fer, creo que tenés que dejar de presentar vos para que presente otra persona. Ahí probamos, pero la otra vez alguien había presentado y me paró mi presentación. Ah, Pero probamos, ahí ya lo dejé de compartir. Probá ahora, Daniel, a ver si te deja. Bien, te dejo. Gracias, Euge. Capaz que, bueno, no sé, la verdad que no sé por qué, pero bueno, mejor así. Gracias, Euge. A ver, vemos tu error. Dani, ya estamos viendo tu pantalla, te aviso. Bien, Dani, ¿estás ahí? Bueno, déjalo, hace doble clic y déjalo un cachito en pantalla para que le dé tiempo a transmitirlo. Profe, ¿usted también lo ve trabado o no Sí, sé? sí, yo estoy viendo solo la pantalla principal que dice estás presentando para todos. No llego a ver ningún movimiento más. Eh, Dani, si me estás escuchando, hace doble clic para que te aparezca la ventanita con el error y déjalo ahí. Bien, dejó de presentar. Bueno, ahora tenía algún problema con la comunicación, ¿sí? Con el ancho de banda o algo no habrá podido transmitir. Eh, bueno, seguimos, ¿sí? Si ves que podés presentar de vuelta, no. Ahí volvió. Dani, si ves que podés presentar de vuelta, bien, y si no, nada, seguimos. ¿Sí? Bueno, seguimos, sí. Y última, después vemos qué es lo que. No hay problema, no pasa nada. Después vemos de última, cuando termina, vemos qué es lo que podemos hacer. Sí, no, es común, ayer justamente estábamos, de paso les cuento, ayer hubo una reunión con todos los profesores, con todos los jefes de cátedra, que yo no soy jefe de cátedra de sistema de representación, pero como ninguno de los dos somos, estábamos los dos profesores.
Y como hacían comentarios sobre algunos profesores que también tienen problemas con las conexiones en sus casas y que les es imposible dar la clase. La tienen que grabar y mandarla, subir el video previamente para que la puedan ver y dejarlo solo para las consultas, porque no tienen problemas con el proveedor y nada, no lo pueden transmitir bien. Eso es medio una lotería. Hay gente que tiene excelente referencia de Telecentro y otro que tienen pésima. Y bueno, es la conexión que les tocó. No necesariamente por tener poco o mucho ancho de banda, sino mala suerte con la conexión que tuvieron. Otra de las cosas que se mencionó en esa reunión es que lo más probable es que no volvamos a las aulas hasta después de las vacaciones, que eso es ya casi un hecho, ¿sí? Y después de las vacaciones, cuando se esté planteando volver a las aulas, los que van a volver son los que necesitan volver a las aulas, es decir, los que necesitan hacer trabajos prácticos en laboratorios con instrumental de la facultad y cosas así. Pero los que no necesitan específicamente algún instrumental o algún requerimiento propio de la facultad, lo más probable es que no vuelvan a las aulas, ¿sí? O volver para algún examen o para algo así puntual. Así que, para como es nuestra materia, que es todo con la compu, lo más probable es que sigamos online todo el año, ¿sí? Y que sea así en las materias que tengan que se puedan dar completamente online, ¿sí? Nada, un detalle que se los quería comentar que fue en la charla de ayer. Bien, seguimos. Le estaba por mostrar un visor online de Herbert. Si ponen Herbert Online Viewer en el Google, PCBWay tiene un visor que yo lo vi, está bastante interesante. No logré entrar desde, digamos, entrando a PCBWay, no encontré dónde entrar desde acá al Herbert Viewer. Pero bueno, no importa, no es muy relevante. De hecho, acá ya está. Lo voy a borrar. Ahí está. Lo que tenemos que hacer ahora es para poder ver lo que hicimos desde este visor, por ejemplo, para saber que está todo bien, es arrastrar nuestros archivos acá. Vamos a Herbert, a la carpeta Herbert que hicimos, y todos los archivos que están acá, todos, absolutamente todos, los arrastramos ahí, ¿sí? Y ahí al toque nos muestra todos lo que pudo importar, ¿sí? Y acá lo que podemos hacer es, en la parte de layers, activar o desactivar algún layer, ¿sí? Ahí me los muestra todos y yo puedo desactivar alguno, ¿sí? Desactivo el cobre trasero, por ejemplo, la máscara y el antisoldante, el contorno de la placa, ¿sí? Yo puedo deshabilitar layer por layer, ¿sí? Y ver qué es lo que me pudo importar. O dejar solo los archivos de taladro, como veíamos antes, ¿sí? Y ver que me lo haya importado bien, que coincida todo, que digamos que sea coherente, ¿sí? Hay veces que el archivo de taladros está mal importado y no están bien las referencias y no me coinciden con los pads, o sea, me quedan como en otra escala. Entonces me quedan todos los agujeros chiquititos en una punta y no me quedó bien cómo lo importé. Entonces acá es una buena forma de verificar que lo que importé es correcto o es coherente con lo que yo esperaba, ¿sí? Y podemos ver el de frente y de atrás la placa, como para tener una noción de que está todo bien, ¿sí? No es muy relevante, pero para quedarse tranquilos lo pueden probar. Es solo para esto. No sé si tiene alguna opción más. Acá inclusive pueden cambiar el color de la placa, ¿sí? El color de la máscara antisoldante, de la serigrafía, ¿sí? Podemos poner rojo y cambiar el color de la placa porque lo vamos a hacer en ese color y demás, ¿sí? Tiene varias opciones. Acá me muestra todos los archivos, ¿sí? Porque también hay veces que no reconoce el formato de archivo y no sabe a qué asignárselos, pero acá me dice cada uno y me dice qué representa, ¿sí? Si es cobre, si es máscara antisoldante,
serigrafía, pasta de estaño, agujeros, contorno, dibujos, ¿sí? Entonces puedo poner y agregar lo que yo quiera, ¿sí? Bueno, nada, es una cosa más. Les paso el link por las dudas de del visor. Bien, y ahí podemos ver perfectamente cómo nos queda. Bueno, ahora sí terminamos con todo lo que tiene que ver con el TP1. Ya está terminada la placa, no tenemos que hacer nada más de lo que hicimos hasta acá. ¿Qué es lo que vamos a tener que entregar nosotros? ¿Sí? Ahora vamos a hacer un repaso del enunciado y de qué es lo que nos están pidiendo para entregar. Vamos a ir al campus. En el campus tenemos en la parte de trabajos prácticos, ¿sí? Trabajos prácticos, trabajo práctico número 1, el M555. Perdón si yo miro de costado cuando me ven una cámara o lo que sea, pero tengo dos pantallas y en una tengo la cámara y en la otra es la que uso. Entonces, abrimos el enunciado y acá vemos todo lo que vamos a tener que presentar, ¿sí? Acá está toda la descripción del proyecto y también lo que vamos a entregar después. Entonces vamos a hacer un repaso de todo, ¿sí? Así nos queda claro. Todos los primeros puntos es más o menos el proceso que tenemos que hacer para generar el proyecto, así que ya lo hemos visto en clase, pero bueno, ni bien arrancamos, esto también está puesto para quienes estén por tutorías, que no tienen que estar en las clases, ¿sí? Hago otra aclaración respecto a eso. Este año en sí no tiene mucho sentido el hecho de hacer o no hacerlo por tutoría porque a nadie se le va a tomar asistencia. Así que el que no quiere estar en la clase no está y listo. No cambia nada. Pero bueno, las exigencias ya saben que son las mismas y por lo menos acá está todo descrito como para que puedan entregarlo completo. Calcular los valores de RA, RB y C según el 555. Seleccionar un LED y calcular la resistencia de limitación de corriente en función de los parámetros de la hoja de datos, que lo fuimos haciendo también. Agregar los dos capacitores de desacople, ¿sí? Uno de 0.1 microfaradios y el segundo del mismo valor que C del 0.1. ¿Se acuerdan que cuando empezamos habíamos hecho dos cálculos, uno con un capacitor de 10 microfaradios y al final el que usamos de 2.2? Para esto está el mismo que el 0.1 porque usamos el equivalente para disminuir la cantidad de componentes. Dibujar el esquemático, que lo hicimos. Asegurarnos que el control de errores, ¿sí? ERC, Electric Rule Check, no da ningún error ni advertencia, ¿sí? Esta parte de los errores es importante porque eso va a ser igual para el TP2 y para el proyecto y demás, que cuando vayan a hacer el chequeo de errores, ¿sí? Le den a Run, nos diga Finished y que no le haya dado ningún error, ¿sí? Si hay algún warning, si hay algo desconectado, lo que sea, lo tienen que corregir. Igual eso ya lo vimos bastante, pero lo tienen que corregir. No me acuerdo si vimos la clase pasada, eso refresquenme la memoria. Acá también tengo el chequeo de errores, ¿sí? Y también esto me tiene que dar... Espérenme que estoy poniendo el chat en la otra. Ahí está. Creo que habíamos hecho este chequeo de errores, ¿sí? Pero si no lo habíamos hecho, hay que hacerlo. Vamos a el mismo iconito de antes, de Design Rule Check. Y en esta ventana que nos aparece, le damos acá abajo a Run DRC. Y también nos tiene que quedar acá ningún error. Y fíjense acá en esta segunda ventana también que dice un Connected Item, ¿sí? Digamos, ítems desconectados. También tiene que estar en 0, ¿sí? Un detalle que puede pasar a veces, les voy a mostrar, es esto, ¿sí? Yo estoy haciendo una pista
pero no la llegué hasta el final, sino que la dejé ahí. ¿Sí? La dejo ahí. ¿Sí? Un poquito más arriba inclusive. Ahí. ¿Sí? Esto está aparentemente conectado. ¿Sí? Pero puede que aparezca como no conectado. En este caso, a ver, le damos a Run. Acá me lo dejó como conectado. ¿Está bien? Pero si lo dejamos un poquitito más abajo, no llega a estar ahí, creo, ahí. Ven que me la sigue marcando la línea esta de conexión. Y esto a nivel core está conectado. Y a veces es difícil de ver esto. Pero cuando lo doy a Run, me aparece acá ítems desconectados y me figura. ¿Sí? Eso es un error que también, si tiene un error de estos, el TP vuelve, lo tienen que corregir. Entonces, igual hacen clic y se los va a marcar. ¿Sí? Si yo lo pongo de este lado, pongo un zoom alto, hago clic y me marca el lugar donde está. ¿Sí? Entonces ahí al toque lo encuentran y lo corrigen. ¿Sí? Bueno, nada, acuérdense, eso es lo que mencionaba, ahí le doy a Run y un Connected Items y me aparecen 0. Les aviso, tiene que dar 0 y 0 ambos. ¿Sí? Ninguno, ni tanto en este como en el esquemático, 0 errores. Bien, seguimos. Para eso asegúrense de que no haya ningún error. Asegurarse de no superponer señales. ¿Se acuerdan que habíamos puesto una pista que daba toda la vuelta? Una señal de trigger, esta, que si no poníamos las etiquetas, esto tenía que dar toda la vuelta y pasar por arriba de otra. ¿Sí? Entonces, para claridad y para hacerlo prolijo, no tiene que haber señales superpuestas. Para evitarlo, utilice los labels y darle el nombre a las mismas. Completar el rótulo, ¿sí? Lo mismo para el PCB, el rótulo tiene que estar completo. Después para el TP2 quizás cambiemos el TP o le demos una segunda opción con el logo de la UTN y demás que Eugenia estuvo preparando. Así que lo vamos a dejar para el TP2, pero ahora lo que tenemos que hacer es completarlo. ¿Sí? Y hay un ejemplo de muestra que también está en el campus de cómo tiene que quedar y qué tienen que poner en cada uno para que quede. ¿Sí? Ahora está con los datos del año pasado, ¿sí? Actualícenlos con los nombres de los ayudantes de ahora y el curso correspondiente. Asociar los footprint o huellas en el KiCad en español de cada componente. Elegir los componentes de DigiKey o de Mouser. Acuérdense, uno o el otro, no es necesario los dos. Yo les había comentado que el TP lo podían hacer en SMD o en TrueHole, que no había ningún problema. Lo hicimos todo con TrueHole. Si alguno lo quería hacer con SMD, no había problema, lo eligen ustedes los componentes. Después, si era SMD, recomendábamos que sean todos en 0805, por el tamaño, más chico no tenía mucho sentido. Y después para el capacitor, o sea, cuando buscamos un electrolítico que sea de aluminio, ¿sí? Y si era SMD, que sean todos capacitores cerámicos. Bien, después generar la lista de componentes del PCB y exportar la lista de componentes en Octopart. También es otra cosa que mencionamos. Generar el netlist, esto en realidad queda de la versión anterior de KiCad, que en algún caso lo mostramos inclusive, que era necesario sí o sí hacer el netlist. En la versión más nueva directamente importamos los datos del PCB y listo. Pero en versiones viejas te pide sí o sí que generes un netlist. O sea que esta parte no sería estrictamente necesaria para la versión que estamos usando. Definir el contorno de la placa usando el layer edge cuts, ¿sí? Ubicar los componentes y la superficie. Acá habíamos mencionado 12 centímetros cuadrados para el caso de TrueHole y 6 centímetros cuadrados para el caso de SMD. ¿Sí? O sea, la placa no puede medir más de 4 por 3 o 6 centímetros por 2, ¿sí? O 1 por 12, lo que ustedes quieran, pero no más que esa superficie. ¿Sí? Porque si no queda demasiado grande la placa y tiene que acostumbrarse a hacerlo reducido. Digamos, no tiene dificultad. Si está todo separado es fácil cablear una placa.
Bien. El ancho de pistas también habíamos cambiado el espesor a medio milímetro. Si era en SMD lo pueden dejar en 0.25, que es lo que viene estándar. Utilizar un solo layer, ¿sí? Eso era otro requisito. Un solo layer para el cobre, y si era True Hole es el layer de atrás, el bottom. Y si era en SMD era solo el frontal. Realizar un plano de tierra, ¿sí? En el mismo layer. Hacer el chequeo de errores en el PCB, que es lo que acabamos de hacer. Y después también los textos, los designadores de referencia. En el layer FSILT, que no se superpongan con pads. Esa es otra cosa que no sé si mencioné. No puede haber serigrafía, ¿sí? En este caso no se da. Pero no puede haber serigrafía sobre un pad, ¿sí? Esto, serigrafía sobre el pad, no puede pasar. Porque cuando lo haga, después yo no voy a poder soldar acá. Y lo más probable es que este pedacito se tape, digamos que me falte esta parte de serigrafía. Entonces, acuérdense, no puede haber serigrafía sobre metal expuesto. Esto es un dato quizás ahora poco relevante, pero tiene sentido después. Acá yo también tengo metal, en la parte donde tengo el plano de tierra, pero ese metal tiene después la máscara antisoldante. Entonces ahí sí puedo poner. Por eso es que no debe haber serigrafía sobre metal expuesto, ¿sí? La otra parte va a quedar oculta, no va a haber problema. Disculpe, profe, solamente por Sí. el metal expuesto había dicho recién, o se puede poner sí, puede volver a mostrar la... Sí. Lo que decía yo era que lo podemos ver en 3D, que es un poco más gráfico. Sí. Ahí déjenme que saque los componentes. Ahí está. Si yo en la placa, en el lado de atrás, ¿sí? Toda esta parte del plano de tierra es todo metal, ¿sí? Sí. Yo podría tener serigrafía sobre este lado, si tuviera texto de este lado, ¿no? Lo que no puede haber es sobre la parte que tengo metal. Esta parte, digamos, esta parte es metal expuesto, y esta parte también es metal, pero no está expuesto porque está cubierto por la máscara antisoldante. Yo podría poner serigrafía acá sin ningún problema, Claro. pero no acá, no en la parte de cobre. Mientras quede ordenado, no en la parte de cobre. Ok. Claro. Para el TP1, todo del lado de adelante, ¿no? Todo el mismo del top. Pero cuando tengamos placas como la del TP2, que tengo cobre de los dos lados y componentes del frente, es importante entender que la serigrafía puede ir sobre metal mientras no esté expuesto. Claro. Mientras no se superponga con el... Con el lugar donde yo voy a poner estaño después, en definitiva. Claro. Donde yo voy a soldar. Ok, gracias. Bien, no. Bien. Seguimos con el enunciado. ¿Dónde está? Acá. Bien, evitar que se superpongan con pad, con otra serigrafía o que quede oculto bajo el componente, ¿sí? También está especificado acá. Agregar el logo de la UTN y sus datos, y los datos del curso en el texto libre, en FSILX y en el rótulo de la página. Bien, acá están los datos también que hacen falta para agregar en la serigrafía, ¿sí? Esto que habíamos agregado acá ya está especificado también acá en el TP. Agregue los recuadros, ¿sí? De 4×15 en el caso de ser True Hole, o de 3×10 si es SMD, ¿sí? Para agregar el número de serie, SN, y otro igual para ASSI, ambos en FSILX. Algo que alguno también hizo en alguna entrega era agregar esta serigrafía en el lado de abajo, ¿sí? No en este layer, sino en el de abajo. Entonces, por ejemplo, en vez de poner FSILX, ponía FSILX, ¿sí? Y entonces ganaba mucho espacio en el frontal, porque no le había quedado muy separados los componentes,
no le entraba y mandó esto atrás. Pero bueno, al margen de dar vuelta a las letras, ¿no? Pero tiene que estar todo del mismo lado. No podemos ponerlo del lado de atrás esa serigrafía. ¿Sí? Porque si yo hago eso y me paso también este texto, la placa la puedo hacer mucho más chica todavía. Entonces se usa un solo lado, o sea, las dimensiones que yo estoy dando de 12 centímetros cuadrados es considerando todo el lado de un solo lado. ¿Sí? Profe, una pregunta. Entonces, si ¿se escucha? Sí, escuchan. Si pongo la versión del logo que está en el cobre, digamos, ¿eso No, sí lo puedo? ese sí lo puedes poner atrás. Sí, no te queda otra. ¿Sí? Él se refiere a una versión del logo que estaba, que yo les dije que pueden usar el que ustedes quieran. Había uno de los logos que era sobre cobre. Luego tiene este, por ejemplo. O este. Este. Y este logo, si yo lo pongo acá, es cobre del lado del frente. ¿Sí? Es cobre esto. Entonces estoy haciendo una placa doble faz para poner cobre. Entonces lo correcto en ese caso es pasarlo al layer de atrás. Entonces yo lo edito, lo cambio acá de layer, ¿dónde está? Frontal, back, ¿sí? Y lo mando a la parte de atrás. Yo lo puedo rotar ahí. Entonces ahí cuando regenero el cobre del plano, me queda así. Me queda como cobre del lado de atrás. ¿Sí? En ese caso sí pueden ponerlo al lado de atrás porque es el logo. El logotipo pueden poner en este caso en la parte de atrás. Pero no pueden poner lo que va a ser serigrafía. ¿Sí? Bien, agregar las dimensiones, que es lo que acabamos de hacer. ¿Alguno voy a preguntar algo? Bien. Ok, una cosita. Sí. Al momento de agregar quería añadir dimensión, yo puse igual que usted, o sea, en el Drawing Teaser, al momento de ver la gráfica 3D, digamos, el 3D, como que simplemente la tarjeta aumentó dimensión también. No te escuché lo Me acabo de dar último. cuenta ahora porque cuando pongo a ver el visor 3D, en la placa también aumentó su tamaño. Te está mostrando, cuando haces el 3D, te lo está mostrando. Sí, le puedo mostrar en pantalla un momento. Sí, para que dejo de compartir por las dudas. Muestra ahí. No lo estoy, ahí está cargando. Sí, ahí se ve. Pero no se ven las cotas, ¿está bien o sí? ¿Ahí está bien? Sí, así tiene que ser. No se tienen que ver las cotas en 3D. Ah, bueno, porque... Ah, bueno, entonces... Sí. Necesitaba por ahí, porque como... Está bien, no hay problema. El problema era cuando las dibujabas y se veían. Si se ven en la parte 3D, eso está mal. Pero si la haces en Drawing User, no vas a tener problema, lo vas a poder ver. ¿Sí? Bueno, Bien. Cuando yo iba al 3D, yo no las veo tampoco acá. ¿Sí? Están sin verse. Bien, vamos a de vuelta al... Bueno, lo que decía, agregamos las dimensiones y generamos los archivos Herbert y de taladro. ¿Sí? Y con eso se termina, que es lo que acabamos de terminar hoy, se termina todo lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que hay que entregar de todo esto? ¿Sí? Lo que yo voy a entregar es la carpeta donde estuve generando todo esto. ¿Sí? Mi carpeta de TP1. Todo lo que fui generando lo creé acá en la carpeta, en mi caso, el M555. ¿Sí?
Yo lo que voy a entregar es la carpeta esta completa, ¿sí? La carpeta esta, donde está todo eso, esa carpeta completa. ¿Y qué le falta todavía a esto? El informe. Vamos a hacer un pequeño informe, ¿sí? Donde en un archivo PDF, ustedes seguramente lo van a hacer en el Word o en el LibreOffice o en el que sea. Háganlo en el que ustedes quieran, inclusive lo pueden hacer en Google Docs, no hay problema. Pero lo que entregan es un PDF, no entreguen otra cosa. O sea, si quieren entregar el otro también, no hay problema, pero entreguen el PDF. ¿Sí? Acostúmbrense a usar siempre PDF como documento de entrega de los trabajos prácticos en todas las materias, ¿sí? Que va a ser siempre lo más común. ¿Qué es lo que tiene que contener sí o sí este informe? Una carátula, ¿sí? Una primera hoja que va a ser la carátula, donde van a poner estos datos: la materia, el curso, la fecha, los docentes, el nombre del TP o el número de TP y los datos del alumno. ¿Qué formato tiene que tener la carátula? El que ustedes quieran, ¿sí? Ármenlo como ustedes quieran, pero que contenga todos estos datos. No es necesario ningún formato en particular. Una segunda hoja con el índice, ¿sí? De todas las secciones que vienen después, que es, digamos, es lo más ordenado que pueden llegar a ser. Después una pequeña, después ya en el contenido del informe, una descripción del proyecto. ¿Qué es lo que esperamos como descripción? Nada, 3-4 líneas, ¿sí? No es necesario mucho. Es saber qué es lo que están haciendo. Decir, el proyecto que estamos realizando es un oscilador astable realizado con un LM555 de Texas Instruments, con los componentes asociados, y no demasiado más, sino no es necesaria una explicación muy extensa, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a mostrar ahora uno que les dije que lo iba a subir y lo voy a tratar de hacer en cualquier momento. Y acá les voy a mostrar un ejemplo de un informe. ¿Sí? Acá tenemos la carátula, ¿sí? Con el logo de la UTN, el logo, no sé si este logo está, bueno, igual si lo googlean lo encuentran al toque este logo, pero si no se los puedo llegar a subir en algún lado. Ponen los datos del TP, ¿sí? De 555 sería TP1, oscilador con 555, la asignatura, profesores, alumno, legajo, curso y fecha, ¿sí? Un índice, inclusive el índice este tiene la manito como para irme a la página directamente del contenido, ¿sí? Un índice cortito, con el número, pongan el número de página, ¿sí? Hay formas de hacer esto en Word de forma automática, ¿sí? Se llama tabla de contenidos, no se llama índice. Habitualmente le llamamos índice, pero la realidad es que se llama tabla de contenidos. Está bueno que tenga el número de página, ¿sí? Diseño de proyecto, esta sería la descripción de proyecto, ¿sí? En este caso puso un poco más porque estaba explicando, porque era el TP3, que todos lo hacen distinto, entonces está un poco más explicado qué es lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero no demasiado extenso. Estructura del archivo, eso es lo que sigue, ¿sí? Después de la carátula del índice, la descripción del proyecto. Estructura del archivo zip entregado. Como ustedes van a entregar ahora la carpeta esta, donde tiene su TP, en general puede que no tenga exactamente estos mismos nombres. Que ustedes le hayan cambiado el nombre o la carpeta del M555 se llame TP1, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es entregar una especie de tabla donde tenemos la estructura del archivo entregado, ¿sí? Y explicación de qué hay en cada carpeta. Eso es para que cualquier persona que agarre el archivo zip que ustedes entregaron pueda entender qué es lo que está revisando. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Que de acá pueden copiarlo, que está preparado para que lo puedan hacer así, ¿sí? Ahí está. Lo que yo quiero que agreguen en la carpeta esa, en el informe, es esto,
esto que está seleccionado ahora en azul, ¿sí? Acá hay más cosas. Fíjense que acá hay, por ejemplo, gabinete. Y acá, entonces, para aclarar esas cosas, acá a la derecha está marcado para qué TP aplica, ¿sí? Para el TP1, para el TP2 o para el proyecto. Entonces, si no aplica para el TP1, no lo ponen. Y acá hay una descripción de qué hay en cada una de las carpetas, ¿sí? Entonces, esto así como está, lo copian y lo pegan en el informe. Si cambiaron algo, cambian los nombres acá, ¿sí? Lo actualizan para que les quede armado. Y acá arriba yo mencioné, ¿sí?, dos herramientas, tanto en Linux como en Windows, que nos permiten hacer esto rápido, como para no tener que estar editando esto y complicándose la vida si es que tiene muchas cosas o cambiaron mucho. Entonces, lo que hacen es irse a la carpeta donde está el informe, ¿sí? Abren una consola ahí, ya sea en Linux o en Windows, ¿sí? Abrir una terminal aquí. Si lo tienen con Windows, ponen inicio, ejecutar, cmd y se van a la carpeta donde está el proyecto. Y después que abren la terminal, fíjense, yo pongo tree y me muestra toda la estructura con todos los archivos también. Los archivos no tienen que estar así porque es interminable esto, sino. Entonces acá también les doy el parámetro, ¿sí? Tree, guión y la carpeta del TP. Ahora van a ver por qué. Yo pongo tree, guión D. No se está viendo lo que estoy escribiendo. Ahí está. Tree, guión D y me muestra, ¿sí?, punto y el nombre y todo lo que contiene. Esto es lo que yo quiero que copien y peguen en el informe. Otra cosa, yo puedo salir de la carpeta y hacer lo mismo. -d barra TP1 turno mañana. Y si hacen eso también, a ver, me falta el punto. También les aparece acá el nombre de la carpeta. Si pusieron el nombre de ustedes, les aparece también ahí. No es muy relevante, pero también está ahí. Si quieren hacer pasar esto a un archivo directamente, un archivo de texto, lo que hacen después de este comando es poner signo mayor y el nombre. Por ejemplo, tree.txt. ¿Sí? Y no me muestra nada en la salida, pero me lo guardo en este archivo. Yo voy a donde está esta carpeta, y acá tengo el tree.txt y tengo el texto de lo que quiero que peguen en el informe, ¿sí? Entonces, como para que les quede ya armadito con la línea así de separación y todo, esto simplemente lo copian, lo pegan lo pegan acá y ya se los va a generar, ¿sí? Fíjense, copié y pegué, ya me lo armó y lo único que tengo que hacer es corregir la descripción. ¿Entendió esto? Sí. Bueno. Si hay alguna duda, avisan, pero se ve ahí bastante clarito como, digamos, está explicado, está el ejemplo, están los comandos que necesitan para hacerlo tanto en Windows como en Linux, así que no creo que haya ningún inconveniente. Bien, después de eso es la estructura para que todo el que lo reciba, el que lo tenga que corregir, cualquiera de los docentes, los tres, pues vamos a hacer correcciones los tres, ¿sí? Cualquiera que tenga que corregir sabe lo que recibió. Después en el informe va el esquemático, ¿sí? Pueden hacer una captura de pantalla, ¿sí? Cuando hacen una captura de pantalla, tómense el trabajo de recortar todo lo demás, ¿sí? Dejen solo el esquemático, porque alguno lo mandaba, digamos, print screen, pegar, no recortaba ni las ventanitas, nada. No queda muy bien, ¿no? Como que quedan como un poco vagos, entonces no está bueno. La captura la pueden hacer de acá mismo, o si exportaban el PDF,
lo hacen desde el PDF, donde ustedes quieran. No sé si tiene la opción acá de Export Drawing to Clipboard. Sí, acá creo que directamente pueden exportarlo. Y creo que lo pueden pegar derecho viejo, si no me equivoco. No sé, no. A ver. No, de acá no se lo pueden hacer directo, me parece. Pero bueno, hacen una captura de pantalla. Si no, no, igual para la parte 3D no les queda otra. Para la parte 2D no les queda otra. El PCB. Esquemático, circuito impreso, ¿sí? Acá también hacen una captura de pantalla. No pasa nada si está en negro porque no lo vamos a imprimir. ¿Sí? Hacen una captura de esto. Si tocan inicio o home, les hace el zoom óptimo. ¿Sí? Y ahí hacen la captura de pantalla de esto. También hacen print screen y lo recortan. ¿Sí? Lo agregan en el informe. Vista 3D del PCB. ¿Sí? Entonces también de esta parte sí pueden hacer una captura desde acá. Tienen la opción copiar al portapapeles. Entonces hacen un clic acá y después ya lo pueden pegar. Bueno, no me lo está copiando acá, pero seguramente sí está funcionando con el GIMP, por ejemplo, o alguno similar de captura de imágenes. Pues ya lo he hecho varias veces, así que sí que se puede. Bueno, si ven que esta opción de copiarlo al portapapeles no le funciona por algún motivo, también print screen con el ángulo que ustedes quieran. Tiene una opción, no sé si le habían prestado atención, pero que voy a corregir lo de la serigrafía, si ya queda eso también. En la opción 3D, ¿sí? Tienen la posibilidad de renderizar esto, ¿sí? Lo pueden poner así en algún ángulo que les guste y esta opción de renderizar mejora bastante la imagen, tarda un poco, ¿sí? En esta que es chiquitita no tanto, pero si la placa es más grande tiene muchos componentes, tarda un poco más. Le dan esa opción y la imagen queda bastante mejor, ¿sí? Como más realista, parece más se parece más a una foto que a un dibujo. Entonces queda más lindo si hacen una captura acá, ¿sí? Y como vieron también le pueden cambiar los colores de fondo para que no les quede un gris en el informe, pero si queda un grisecito tampoco pasa nada. Vista 3D, bien, tabla, ¿sí? No captura, sino una tabla. Ahí no hagan una captura de pantalla digamos, del Excel, ¿sí? Sino que hagan una tabla y la agregan en el informe. Eso se agrega porque, digamos, la tabla tiene que poder ser, yo tengo que poder copiar y pegar, tengo que poder copiar los nombres de los componentes y buscarlos, ¿sí? Lo aclaro acá, que ya lo habíamos visto también en el informe. Ponen sin el campo leave part del Excel, sin el datasheet, ni el footprint. Eso es lo que quiero que vaya en la tabla esta, ¿sí? Eso también lo habíamos visto, porque si no me queda muy extensa la tabla y no lo puedo mostrar. Y el link a Octopart, ¿sí? Entonces vemos esto en... Sí, ¿alguien me va a preguntar algo? Bueno, si van a preguntar algo. Ah, bien. Gracias, Euge, por los comandos. Esperen un segundito. Uno tiene abierto el micrófono. A ver. Lo vemos en el informe también de ejemplo que les estaba mencionando. Acá está la estructura de lo que mandó en este caso Jonathan Yujra, que es el TP que voy a subir ejemplo. El esquemático, que en este caso es jerárquico, pero que no lo vimos todavía, pero no importa, ustedes ponen solo la captura de 555, ¿sí? Después de eso va el circuito impreso, ¿sí? De los dos lados. En el TP1, con el que pongan del frente, ya está, porque no hace falta. Pero después del TP2 pueden ponerlo de los dos lados para que sea un poco más
un poco más serio. ¿Sí? Después panelizado, que en nuestro caso tampoco estamos haciendo para el TP1. Vista 3D del TP, ¿sí? Vista 3D de gabinete para el TP3 y TP2. Y acá está la tabla de componentes. Ven que yo acá puedo seleccionar la tabla y puedo copiar, digo, tengo que buscar este componente. ¿Sí? Si yo pongo una captura de pantalla, no puedo copiar estos datos. No puedo hacer un control C, control V para buscar y ponerse a copiar los números de parte que son tan largos que le cambio un valor y ya la complico. Entonces no, tiene que ser como esta, una tabla que yo pueda después copiar y pegar. ¿Sí? Termina la tabla, link a Octopart y ponen el link. ¿Sí? Yo abro esto, supongo que seguirá vigente esto. ¿Sí? Acá está, y me carga la tabla de componentes de Octopart. ¿Sí? Entonces, nada, lo arman así, ¿sí? Y ahí pueden, les queda este ejemplo como para saber más o menos cómo hacerlo, ¿sí? ¿Queda claro lo que es el informe? Sí, profe. Bien, gracias. Una pregunta, ¿y el gabinete lo hicimos? No, el gabinete todavía. es para el TP2 en adelante, este TP no. No, si agregara esto el gabinete, no, Bueno, gracias. queremos que sea un poquito más gradual el aprendizaje para que no sean tantas cosas juntas. Bien, entonces, ¿qué entregamos? El informe con este contenido. Es el primer punto del entregable. 2, archivos del proyecto completo de KiCad. O sea, bueno, básicamente lo que menciona acá es todo lo que tenemos en nuestra carpeta, ¿sí? Archivos de diseño son toda la carpeta donde tengo el KiCad. Toda esta carpeta completa. O sea, yo agarro toda la carpeta, ¿sí? Botón derecho, crear un archivador o como lo tengan en sus máquinas, y acá le ponen como nombre, yo le pongo Fernando Arau, usted le pone el nombre de ustedes, o inclusive estaba mencionado eso acá. Apellido, guión bajo, nombre, guión bajo, versión 1.0. ¿Sí? Entonces le ponen, vamos de vuelta, aló, guión bajo, Fernando, guión bajo, versión 1.0, punto zip. ¿Sí? Bueno, punto zip no hace falta. Crear. Y ahí me va a crear un archivo, ¿sí? De un zip de lo que yo tengo que entregar. Este es el archivo que yo voy a subir, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo. Entonces, ahí voy a tener incluidos los archivos de KiCad, todo el PDF, ¿sí? Yo generé un PDF del esquemático en ./output, que eso lo hicimos también en clase. Los Herbert y Drillfile que hicimos hoy también van a estar ahí. La BOM en formato XLS, ¿sí? Acuérdense, no es solo, o sea, el archivo .csv es el que nosotros importamos para usar Octopart o DigiKey y demás. Pero también tienen que hacer un Excel donde esté todo. Así ya me queda todo también ahí. Indicando para cada dispositivo al menos el fabricante, el número de parte del fabricante, de mouse del fabricante y el número de parte del proveedor. ¿Sí? Esto es todo lo que tienen que entregar. Arman el archivo s.zip. ¿Sí? Y después que arman el archivo, acá hay dos links para la entrega. ¿Sí? Lo que hacen ahí es abren ese link y les aparece esto. ¿Sí? SDR TP1 turno mañana. Para compañeros que ninguna duda. Y acá pueden elegir archivos y van ahí a donde yo tenía recién el escritorio. SDR TP1. Acá está mi archivo. Pongo abrir. Y acá ponen su nombre y apellido y su mail. Y listo. ¿Sí? Cuando ustedes hacen eso, a mí me llega un mail con sus datos. Y si acá yo no tengo iniciada sesión en Dropbox acá, pero si tuviera iniciado, ya no tienen que cargar los datos estos de nombre, apellido y dirección de correo. Ya lo pone automáticamente. Y ahí lo ponen cargar.
¿sí? Y cuando ustedes le ponen cargar, a nosotros nos llega un mail avisándonos tal persona subió el archivo. Entonces ahí nos queda cuándo lo entregaron, fecha y hora del momento en que lo entregaron, ¿sí? Y al estar en Dropbox lo vemos los tres, tanto Eugenia como Fran y yo vemos los tres el archivo que entregaron, ¿sí? Si tienen alguna corrección, a la versión siguiente no le ponen versión 1.0, le ponen versión 1.1, ¿sí? Técnicamente habría que también poner 1.1 en el PCB, ¿sí? En todos los lugares donde decía 1.0, reemplazarlos en todo y poner 1.1, ¿sí? Más que nada para que cuando tengamos los archivos sepamos cuál es la última versión, ¿sí? Y si ven que lo subieron el archivo y al toque se dan cuenta que, no, me olvidé tal cosa, bueno, lo corrigen y lo suben de vuelta, ¿sí? No pasa nada. Entonces nosotros vamos a ver que hay dos, vamos a agarrar el segundo directamente, ¿sí? No es que le vamos a decir, entregó 2 veces, ya le descontamos una. No pasa nada. Lo suben al toque con lo que corrigieron y le cambian eso. Siempre y cuando haya pasado, no sé, un día, ¿sí? No, si pasó 2 semanas, no cuenta. Ya ahí sí cuenta como otra entrega. Bueno, bien, creo que hasta ahí estamos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una duda, profesor. Sí. En el archivo PCB, Sí. cuando pongo las dimensiones, Sí. no me parecen exactas. O sea, puedo poner 39 puntos. Bueno, cerca de eso 40. puede ser porque la grilla que estás usando, ¿sí? No te lo permita. Porque todo se mueve en base a los pasos que vos le das en la grilla. Entonces, acá en la opción de grilla, ponerlo en algo que sea en milímetros. Pues si yo me pongo acá en la grilla, fíjate, yo me paso por la grilla a mils, ¿sí? También cuando yo lo cree una cota, me va a poner otro. Si hago que enganche justo ahí, ven que no me marca como que coincida. ¿Se acuerdan que antes aparecía un redondelito? Ahí había aparecido. Bueno, cuesta mucho cuando no está en la grilla que ese redondelito aparezca, ¿sí? Ahí. Y bueno, ahí me equivoqué de layer igual. Y no te deja justo, es como que ves, ahí pasa, no me deja pasar a 40. Me queda con algún decimal. Bueno, eso cambia la grilla para que no tengas problemas. Por eso yo les dije cuando habíamos empezado que se hagan amigos de la grilla, porque les va a facilitar un montón de cosas y si no lo usan bien les va a complicar un montón de cosas. Entonces ahí pueden poner la grilla en 1 milímetro y acomodan esto para que les quede bien, ¿sí? Ojo, cuando hicieron el PCB, cuando hicieron el contorno, también tienen que haberlo hecho con la grilla, ¿sí? Porque de nada me sirve yo tener esta grilla en 1 milímetro, digamos en un valor súper bajo para no tener problema, pero cuando voy, esto está acá, ¿sí? Digamos, me entregan algo así, que la cota no coincide con la dimensión real de la placa, ¿sí? Eso también va a pasar, porque digamos ya lo he visto. Esto tiene que estar bien terminado, tiene que coincidir uno con el otro, no puede estar así, digamos. Ni hablar de que esté en diagonal, ¿no? Lo voy a correr esto para que se vea. No puede estar esto así, tiene que estar coincidiendo así, perfecto. ¿Ven que inclusive me aparece un redondelito nuevo cuando coincide con otro nodo? Tiene que estar así, perfecto, ¿sí? Porque también pasa que han entregado cosas que, acá lo corregimos también, bueno, se está renegando. Ahí está. Creo que quedó. Ahí está. Porque a veces pasa que cuando lo hacen con una grilla pero tan chica y tan difícil de manejar, que ni siquiera les queda perfectamente horizontal,
¿sí? Hacen la línea y como no tienen ninguna grilla, lo hacen. Estoy con otra. Ahí. Y no les queda perfectamente horizontal, entonces después las cotas les quedan un desastre, ¿sí? No coinciden ni de casualidad. Entonces, bueno, son detalles que usando bien la grilla, acuérdense también con N y Shift N pueden cambiar el valor para facilitarles estas cosas. Y ahí les queda hermoso otra vez. ¿Está? Bien. ¿Alguna? Bueno, profesor, muchas gracias por la duda. No, no hay por qué. En la parte de BOM pide formato XLS o ODS. El archivo CSV es el que te genera el KiCad, ¿sí? El CSV es el que habíamos visto en el proyecto, ¿sí? Con acá que habíamos puesto en output. Bueno, a mí me había quedado acá, creo. Este CSV es el que genera el KiCad, ¿sí? Es donde teníamos todos los componentes. ¿Se acuerdan? Esto es lo que, digamos, no va a estar también, pero lo que necesito que entreguen es acá donde está la BOM, un Excel de esto. O sea, lo abren con el LibreOffice o con el Excel, ¿sí? Que ya vimos cómo exportarlo, y esta tabla la guardan. ¿Sí? Guardar como. Acá ya lo ponen como el formato de Excel, si quieren, inclusive. En donde estaba la BOM. Y acá ponen BOM PP1, por ejemplo. Pueden usar el formato del Excel o el del propio que usan esto. Y acuérdense, en ese Excel que ustedes guardan, ¿sí? Ahí está, entonces me quedó en mi carpeta del TP1, la BOM y el Excel. Este es el Excel que quiero que entreguen y lo que te genera el KiCad es el CSV, ¿sí? Entonces, después de este Excel, acuérdense, libpark, footprint y datasheet, lo eliminan, ¿sí? Y esta tablita es la que van a pegar en el informe, ¿sí? ¿Se entendió? No sé si fui muy rápido o se entendió. Bien. Me refiero muy rápido porque no se llega a ver en la presentación y ya cambié de ventana. Bueno. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿La clase esta para cuándo va a estar subida para ver el video otra vez? Calculo que hoy. Ahora termina, pongo stop y ya lo pongo a descargar. Dale, genial, gracias. La semana pasada también lo hice ahí antes de la clase de la tarde, ya estaba hecho. ¿Tienen alguna duda más? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? La fecha. La fecha de entrega de esto es el jueves que viene. ¿Sí? Tienen una semana más todavía. El jueves que viene, digamos, a las 23:59 del jueves que viene está todo bien. Es decir, que todavía pueden la clase que viene hacer alguna consulta y si ven que hay algo que no les quedó, todavía tienen, digamos, la clase que viene como changüí para preguntar si tienen alguna duda. La idea es que ya la clase que viene ya empecemos con el TP2. Pero nada, ni bien arrancamos, podemos hacer igual que hoy algunas preguntas y ya entregar, ¿sí? Si no, a medida, si ya lo tienen hoy, lo pueden subir hoy. Ya en cuanto lo tengan, lo suben. Pero la fecha en la que empieza a contar como días atrasados es el jueves que viene. ¿Está claro? Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Si no, ya terminamos por hoy. Hoy les devuelvo un poco de los minutos que les robé en las otras clases. Bien, si no tienen ninguna duda, ya está, terminamos la clase de por hoy. Profesor, yo tengo una pequeña duda. Dale. En la grabación de hace 2 clases vi que en DGK, cuando uno se registra, cuando
puso la opción esta para poner el archivo, no me acuerdo cuál era el formato, pero era un archivo el texto CSV. forma del Excel. Eso me dice que espera la confirmación de la cuenta para que, porque no me sale la opción. No, Ah, ok, está bien. No. Igual no sé, no acuérdate sé, no sé cuánto puede tardar eso en ponerse. Ah, es importante la verdad igual, que sí. no sé, la confirmación de la cuenta debería ser medio como que te mandan un mail, la confirmás y algo así. No, la verdad que me registré un dato que no lo recuerdo. Pero de todas maneras, digamos, si tenés algún problema, lo vemos, pero no hay nada de eso que haya que entregar, ¿sí? No te va a afectar Bueno. a tu entrega. Eso también le quería preguntar, si era muy importante hacer eso desde el DJK y eso. No, yo lo expliqué porque me parece útil, ¿sí? Pero nada de eso necesitan entregarlo. Bueno. Digamos, nada de la parte de importar la BOM y demás en DigiKey, eso no, nada de eso te afecta a tu entrega. Ok. Bueno, gracias. No, por nada. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? Bien, Nico, sí, quédate ahora, terminamos la grabación y vemos lo tuyo. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, listo, muchachos, terminada la clase por hoy. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Que tengan No, no es por nada. Buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego.